Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Quiero agradecer su participación en este webinar que tenemos en conjunto con República en nombre de la Asociación Bancaria de Guatemala, Escuela Bancaria de Guatemala, Escuela Bancaria Centroamericana. Tenemos este webinar que el presente webinar pues está enfocado en tres temas súper importantes que le permitirá definir si su empresa es un ente obligado. De acuerdo a la normativa vigente en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, también los temas pues estarán enfocados a quienes son las personas obligadas, las principales obligaciones de los entes obligados y la gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Pues para este tema tenemos la, la presencia de la licenciada Sandra Sayas. Pues si me permiten leer un breve extracto, esto se ve que tiene una trayectoria súper amplia. Pues la licenciada Sandra Sayas es exgerente de prevención y cumplimiento, exoficial de cumplimiento corporativo. Fungió como coordinadora titular y suplente del Comité de Oficiales del Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Guatemala. Laboró en el Ministerio Público de Guatemala de 1994 a 2004, periodo durante el cual se desempeñó en cargos de creación de la Fiscalía de Trata de Personas, también creación de la Fiscalía de la Niñez Víctima, Fiscalía de Asesinatos y Delitos Cometidos contra la Mujer, creadas durante su gestión como fiscal de sección. También fiscal contra el crimen organizado, Fiscalía contra secuestros. Pues tenemos una amplia trayectoria y tenemos a una experta que nos permitirá y nos ampliará más el conocimiento sobre este tema. Antes de cederle la palabra, pues quiero informarles que si alguno de ustedes tuviese alguna consulta, por favor, no la dejemos al final, sino ustedes pueden irla haciendo mientras vaya transcurriendo la presentación. Así que bienvenidos a todos, bienvenida licenciada Sayas, el tiempo es todo suyo. Muchísimas gracias, Gaby. Buen día para todos. Para mí de verdad es un placer poder compartir con ustedes la mañana de hoy un tema tan interesante como este. Es una empresa, un ente obligado en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Pues como Gaby mencionó, pues son tres temas torales los que vamos a abarcar. ¿Quiénes son las personas obligadas en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? ¿Qué obligaciones se originan por ser nosotros personas registradas ante la Intendencia de Verificación Especial? ¿Y cómo podemos gestionar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Pues bien, para poder saber quiénes somos personas obligadas y cuáles son nuestras obligaciones, es importante que conozcamos que hay cuatro documentos muy importantes donde se establecen en leyes y en reglamentos cuáles son nuestras obligaciones. La primera es la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el decreto 67/2001, la cual tiene un reglamento, el reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que es el Acuerdo 118/2002. Adicional, tenemos una ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, que es el decreto 58/2005, y su reglamento de la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, que es el Acuerdo Gubernativo 86/2006. Y si no fuera suficiente, ya está en el Congreso un proyecto de ley de la nueva ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esta pretende unificar tanto el delito de lavado de dinero como el delito para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en un documento. Aún está en el Congreso, pero cuando esto se apruebe, pues tendremos, primero Dios, ya solo una ley y un reglamento, lo cual facilitará por mucho la aplicación y la interpretación de la normativa. Previo a iniciar por qué somos personas obligadas, si somos personas obligadas o no a prevenir el delito de lavado de dinero, pues haremos una breve introducción. ¿Qué es el delito de lavado de dinero? Muy rápidamente nos recordamos que establecimos que había una ley contra el lavado de dinero y como todas las leyes, ¿verdad? En la estructura de los considerandos se establece cuál es la motivación de tener una ley contra el lavado de dinero. Y como ustedes pueden ver, está en los considerandos. En el primer considerando establece que nosotros, Guatemala, ya ratificamos tratados internacionales como la Convención de Viena, la Convención de Palermo, la Convención de Naciones Unidas, donde se establecen delitos como narcotráfico, delincuencia transnacional y delitos vinculados a corrupción. Y todos estos son precedentes
de lavado de dinero. ¿A qué me refiero con delito precedente de lavado de dinero? Por ejemplo, el delito de lavado de dinero es tener un dinero ilegal que se coloca en el sistema financiero, que se estratifica o se trata de esconder en diferentes operaciones y finalmente se trata de integrar. Esas son las tres fases de lavado de dinero: colocación, estratificación e integración, pues en la economía de nuestro país, nuevamente con apariencia de legalidad. Entonces, eso es lo que habla el considerando 1, que tenemos ratificados esos convenios donde se establecen algunos de esos delitos precedentes, y tanto el de delincuencia organizada transnacional como el de corrupción y el de narcoactividad, todos esos son grandes delitos que preceden. Cuando hablé de colocar dinero ilícito, ese dinero ilícito viene de la comisión de otro delito. Llamémoslo extorsiones, narcotráfico, trata de personas, tráfico de personas. Entonces, todos esos delitos se les denomina delitos precedentes. Y acá en Guatemala, todos los delitos son precedentes al delito de lavado de dinero. Y el segundo, considerando, todos los delitos protegen un bien. Por ejemplo, el delito de homicidio protege la vida, el delito de hurto protege el patrimonio, el delito de lavado de dinero, ¿qué protege? Aquí lo dice, en el considerando segundo dice, el Estado protege la formación de capital, ahorro e inversión para crear las condiciones adecuadas en nuestro país, es decir, protege la economía de nuestro país y la buena utilización del sistema financiero. Eso es lo que protege el delito de lavado de dinero. Por eso es que muchas de nuestras empresas, lo vamos a ver, sean entidades financieras o no financieras, estamos obligadas y con el compromiso, pues, de prevenir el delito de lavado de dinero. Acá está en el artículo 1 el objeto de la ley. Y lo marqué, ¿por qué? Porque esta capacitación es de personas obligadas. Y desde el artículo 1 aparecemos nosotros, las personas obligadas. Vean lo que dice, el objeto de la ley. La ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos. Y establece las normas para este efecto que debemos observar las personas obligadas. Por eso es que traje el primer artículo, que se refiere a personas obligadas. ¿Qué dice? Pues sí, las vas a encontrar identificadas en el artículo 18 de esta ley. Entonces vemos cómo desde el artículo 1 de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos aparecemos nosotros, las personas obligadas. ¿Qué es lo importante de este artículo? Que te dice, tenemos que prevenir, ¿quiénes? Nosotros, las personas obligadas. ¿Quién controla el segundo verbo que aparece acá? Pues controla la Intendencia de Verificación Especial, porque la Intendencia de Verificación Especial, como parte de la Superintendencia de Bancos, controla o supervisa a todas las personas obligadas, sean financieras o no financieras. Lleva una vigilancia. ¿Y quién sanciona? Pues por medio de la investigación, que al presentar acusaciones y por medio de las sentencias que se dicten, aquí entran otros dos actores, el Ministerio Público y el organismo judicial. Entonces, como ven, es una interinstitucionalidad que juntos tratamos de prevenir, combatir, vigilar y sancionar el delito de lavado de dinero. Y nosotros, las personas obligadas, estamos pues señaladas aquí, yo lo marqué en amarillo, con el tema de participar activamente en el tema de prevención. Entonces, ¿por qué tantos estamos involucrados en el tema de prevenir el lavado de dinero? Porque es un delito complejo. Vean, la mayoría de delitos tienen lo que nosotros llamamos un verbo rector. El delito de homicidio es dar muerte a una persona. Tú matas a la persona. El de hurto es apropiarte de un bien ajeno. Te apropias de un bien ajeno. Pero en el delito de lavado de dinero, pasamos al artículo 2, tiene 11 verbos rectores. Y ahí los tienen ustedes en las literales, A, B y C. Si tú inviertes, conviertes, transfieres o realizas cualquier transacción financiera con bienes o dinero, o sea, aquí tú ya tienes, si te das cuenta, invertir, convertir, transferir o realizar. 4 verbos. Transacciones financieras.
y tienes dos objetos, bienes o dinero. Tú puedes lavar dinero o puedes también tratar de darle apariencia de legalidad a un bien, por eso nuestra ley se llama de lavado de dinero u otros activos. Con activos se refiere a bienes, ¿verdad? También puedes lavar dinero. Lo más complejo de nuestro delito de lavado de dinero hoy por hoy, ve lo que dice la línea 3, que por razón de cargo, empleo, oficio o profesión, estés obligado a saber que los mismos son productos o se originan de la comisión de un delito. Qué gran carga, ¿verdad? Si comentó cuando hicieron mi presentación de que yo fui fiscal, ni cuando era fiscal yo tenía la certeza o la obligación de saber que una persona había cometido un delito. Entonces esta frase es bastante complicada de cumplir porque no siempre, si no tenemos los medios de investigación adecuados, podemos llegar a este extremo. Sin embargo, la ley así lo establece. Y abajo vienen otros verbos. Si tú adquieres, posees, administres, tienes, utilices. Otros 5 verbos rectores. Bienes o dinero. La misma frase, que por razón de cargo, empleo, oficio o profesión, estés obligado a saber que se originan de la comisión de un delito, pues eso también lo complica tremendamente. Y la literal C, que es la que a veces se imputa a los que somos o trabajamos dentro de una persona obligada, es cuando dice ocultas o impides la determinación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino de esos bienes o dinero. ¿Por qué? Porque como cuando vamos a ver adelante, en las obligaciones que tenemos como personas obligadas, una está dar información a la IBE o dar información al Ministerio Público. Si tú no entregas la información completa o no la entregas en el tiempo, se podría interpretar que tú estás ocultando o impidiendo dar la información completa, exacta y en el tiempo establecido a las personas que lo requieren. Esa es la complejidad del delito de lavado de dinero. 11 verbos rectores, la obligación de saber que son origen de la comisión de un delito, ya sea los bienes o dinero, y que involucra cargo, empleo, oficio o profesión. Sin ser esto suficiente, no lo establece aquí, pero el delito de lavado de dinero es autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo fuese narcotraficante y los utilizara ustedes para lavar dinero, aunque a mí de narcotraficante nunca me agarren, a ustedes sí los pueden vincular por el delito de lavado de dinero. Entonces, habiendo dado esas generalidades de por qué es que hay una obligación de prevenir el delito de lavado de dinero, que es proteger la economía de nuestro país, la complejidad del delito de lavado de dinero, vemos nuestra estructura de la ley y el reglamento. ¿Por qué? Para ubicar lo importante que somos nosotros, las personas obligadas, en el debido cumplimiento de la ley. Vean, esta es la estructura del lado izquierdo de la ley contra el lavado de dinero. Habla del objeto de la ley, que fue el artículo 1 que les leí. El capítulo 2, que habla del delito de lavado de dinero. El capítulo 3, providencias cautelares. Y un capítulo completo, el capítulo 4, para nosotros, las personas obligadas. También le dan un capítulo completo a quien nos supervisa, entre otras cosas, pues, porque la IBE no solo se dedica a supervisarnos, que es la Intendencia de Verificación Especial, y el capítulo 6, disposiciones finales. Y el reglamento, capítulo 1, disposiciones, capítulo 2, custodia. Vean, acá tenemos 2 capítulos para nosotros. El capítulo 3, que define quiénes son las personas obligadas, y el 4, nuestras obligaciones. En el 5, pues la función de la IBE. 6, sanciones, porque les comento, si hay incumplimientos o no conformidades de nuestras obligaciones, pueden venir sanciones administrativas, pero también sanciones de orden legal. Pues esto es la estructura de la ley. Obviamente, en esta presentación nosotros nos vamos a enfocar solo en el tema de personas obligadas. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Quiénes somos las personas obligadas? Lo establece en el artículo 18, ¿se recuerdan?
como lo vimos en el artículo 1, que así lo establecía y dice, las entidades sujetas a la superintendencia de bancos. Entonces, no necesariamente van a ser solo los que están sujetos a la superintendencia de bancos, lo vamos a ver más adelante. También las personas individuales o jurídicas que se dedican al corretaje, los que emiten u operan tarjetas de crédito, las offshores, las personas individuales o jurídicas que canjeen cheques, emitan o vendan o compren cheques de viajero, los que hagan transferencias, los que se dediquen al factoring, arrendamiento financiero, compra-venta de divisas y cualquier otra actividad que por naturaleza de sus operaciones se utilice para lavar dinero. Entonces nos damos cuenta que acá solo hay 5 clasificaciones y la número 5 tiene diferentes literales. Sin embargo, en el reglamento se amplía este tema, ¿verdad? Entonces vemos cómo en el reglamento ya nos dividen en grupo A y en grupo B. En el grupo A aparece el Banco de Guatemala, los bancos del sistema, las sociedades financieras, casas de cambio, corretaje, tarjetas de crédito y las offshores. Estos son los que aparecen en el reglamento en el grupo A. Y en el grupo B aparece un grupo más grande. En el grupo B, vean, aparecen las empresas que se dedican, permítanme un momentito. Las empresas que se dedican a canje de cheques, el FHA, factoraje, arrendamiento financiero, los almacenes generales de depósito. Otras, vean, esto es amplio, otras que la legislación someta a vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, las cooperativas, las entidades autorizadas por el Ministerio de Gobernación para realizar loterías y rifas, las personas jurídicas sin fines de lucro. Vean, acá dice sin importar su denominación, siempre que administren o ejecuten fondos del Estado o reciban fondos del extranjero. Aquí entramos un montón de empresas, ¿verdad? Los intermediarios de seguros y vean acá, las personas individuales o jurídicas que realicen actividades de venta de inmuebles, venta de vehículos, venta de joyas, venta de arte o antigüedades y blindaje de bienes. Miren acá cómo se amplía. Estas no son personas financieras, pero se les conoce como APNFDs, actividades y profesiones no financieras designadas. A eso es a lo que se refiere. Entonces ustedes me preguntarán, ¿qué diferencia hay entre el grupo A y el grupo B? Pues realmente en cuanto a obligaciones, casi ninguna. Las vamos a ver adelante. Casi todas tenemos la obligación de tener oficial de cumplimiento, todas. Manual de cumplimiento, todas. La diferencia es que el oficial de cumplimiento en el grupo A tiene que tener exclusividad de funciones, mientras que en el grupo B no necesariamente. Otra diferencia son los reportes. Normalmente las entidades financieras tienen entre 5 y 10 reportes mensuales que deben enviar a la IBE, mientras las no financieras es un promedio de 3 o 4 reportes. Esas son las grandes diferencias, pero las obligaciones en sí son básicamente las mismas. Vemos entonces, además de las que se encuentran en el grupo B, están los contadores públicos y auditores que realicen actividades de administración de dinero o valores, y las personas individuales o jurídicas que presten servicio o a favor de clientes o terceros, ya sea actuando por sí mismos como titulares de acciones nominativas, actuando por sí mismos o a través de terceros, como vean aquí qué amplitud, como directores, miembros del consejo, junta directiva, administradores, apoderados o representantes legales de personas jurídicas, y los que provean dirección física como domicilio fiscal o sede de personas jurídicas. ¿Se dan cuenta la amplitud de personas jurídicas? Tal vez éramos personas jurídicas y ni siquiera
obligadas, ¿verdad?, a prevenir el tema del lavado de dinero y no lo sabíamos. O personas individuales, como los contadores, que también por encajar, por ejemplo, en administrar dinero, valores o inversiones, también somos personas obligadas a prevenir el delito de lavado de dinero y no lo sabíamos. Entonces, si estamos en este gran listado que les acabo de mostrar, pues vamos a empezar a asustarnos un poquito más cuando veamos que en la nueva ley, solo les traje algunos ejemplos de lavado de dinero que esté en el Congreso, se incrementa el número de personas obligadas. Pero hasta donde vamos ahorita tenemos personas obligadas financieras, como los bancos, las empresas de tarjeta de crédito, las financieras. Pero también vimos que hay personas obligadas no financieras, las que conocemos como APNFDs, actividades y profesiones no financieras designadas. ¿Sí? Vimos, ¿verdad? Los que venden vehículos, los que venden inmuebles, los que venden antigüedades, joyas, los que blindan vehículos, que también en otras normativas y estándares internacionales se les conoce como POMFs, personas obligadas no financieras. ¿Sí? Cualquier terminología que ustedes encuentren en un documento de texto, ya sea APNFDs o POMFs, se refieren a lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que les decía, hay una nueva ley en el Congreso, aún está ahí, no ha sido aprobada, pero nos genera un nuevo catálogo de personas obligadas. ¿Quiénes son ellas? Pues miren, en uno de los artículos dice, sí, seguimos con el tema de inmobiliarias, vehículos, arte, blindaje, pero el tema de las entidades autorizadas por gobernación, ¿se recuerdan? Que solo hablaba de loterías, se amplía a rifas, bingos, quinielas e incluso vaticinios deportivos. Y también la nueva ley, repito, que está en el Congreso, incluye también el tema de proveedores de servicios de activos virtuales. Ustedes saben que ahorita nosotros tenemos, pues la tecnología, la pandemia nos empujó un poquito más, ¿verdad?, a ser más tecnológicos y actualmente tenemos, pues las prepago, billeteras, fintech, criptomonedas. Entonces, ya no es un dinero físico como las fichas o el papel moneda, sino que ya hay muchos activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales que se van a incluir dentro de las personas obligadas. Si vemos, aquí está, inmobiliarias, vehículos, obras de arte, blindaje y adicional, vean, esto sí es adicional, se incluye a los profesionales universitarios. Todos en general no, tienen ciertos criterios. Vean, aquí lo dice, los profesionales universitarios que presten servicio de tipo jurídico, económico, contable y de auditoría, ya sea en forma individual o asociada, sin que haya relación laboral con el cliente respectivo. Es decir, que se dediquen a estas actividades: compraventa, cesión, permuta, enajenación, gestión o actos equivalentes sobre bienes inmuebles. Pero ojo, no solo se refiere a los notarios, ¿verdad?, que son los que autorizan la compraventa. A cualquier profesional universitario que preste servicios de tipo jurídico. ¿Por qué se amplió hasta acá? Se amplió porque recuérdense que ahorita los grandes bufetes de abogados están asesorados por ingenieros, por auditores, por administradores de empresa, que coadyuvan a la prestación de este tipo de servicios, aunque no sean los que firmen las escrituras. Es decir, todos los profesionales que presten este tipo de servicios van a ser personas obligadas. También se administran dinero o valores, se aperturan o manejan cuentas corrientes, ya sea de ahorro o de inversión, si realizan actividades de contaduría y auditoría, se organizan aportaciones para creación y operación de personas jurídicas, si crean o administran personas jurídicas o estructuras jurídicas, esto por el tema de fideicomisos, ¿verdad? La custodia o teneduría de libros, la compraventa o enajenación de acciones. Entonces nos damos cuenta que las personas obligadas pudiésemos ser cualquiera de nosotros.
muchos de los que tal vez pues están escuchando ahorita esta presentación. Por eso hay que darle una nueva leidita, ya está en la página del Congreso como propuesta, pues para verla, ¿verdad? Y pues yo creo que les comparten esta presentación, ponerle énfasis si yo estoy en alguno de estos casos de profesionales universitarios. Los notarios, que los notarios, miren, llevan años queriendo incluirnos como persona obligada, pero nos hemos hecho los quites, ¿verdad? Sin embargo, la nueva ley sí lo incluye y dice, los notarios también, cuando utilicen escrituras matrices que tengan actos relacionados con compraventa, enajenación, manejo de cuentas, organización de aportaciones, creación de personas jurídicas o compraventa o enajenación. Entonces, en estos casos también los notarios tenemos que registrarnos ante la IVE como personas obligadas, porque esa es la primera obligación. Si yo me identifico dentro de ese gran listado que les acabo de mostrar como persona obligada, pues me tengo que registrar ante la IVE. Es muy sencillo. Ahorita tienes un usuario, ahí está el formato de cómo te registras, los documentos que debes acompañar y quedas registrada ante la Intendencia de Verificación Especial como persona obligada. ¿Quiénes más, pegadito a los notarios, aparece en la ley? Las personas jurídicas de carácter privado, sin fines de lucro, sin importar su denominación, que reciban, administren, ejecuten fondos públicos y o reciban o envíen, esto se amplía un poquito, fondos hacia el extranjero por sí o por interpósita persona. Es decir, todas las ONGs, ¿verdad? Pasan a formar parte de las personas obligadas. Pues ahí estamos con el tema de quiénes son personas obligadas. Ya se darán cuenta, somos muchísimas. Y ahorita entramos al tema de obligaciones. Bueno, ya me registré ante la IVE. Ahí ya están los formularios. Punto número 1, estoy registrada ante la IVE como persona obligada. ¿Qué es lo primero que te piden cuando tú eres una persona obligada? Pues tienes que tener un oficial de cumplimiento. Lo puse conforme aparece en la ley, ¿verdad? Aquí está en el numeral 12. Pues sí, tienes que tener tu oficial de cumplimiento. Un titular y un suplente. Si eres del grupo A, tiene que tener exclusividad de funciones. Si eres del grupo B, puede realizar cualquier otra actividad, pero es nombrado oficial de cumplimiento. Ya tienes tu oficial de cumplimiento. ¿Qué tienes que tener? Un manual de cumplimiento, un programa de cumplimiento, que cada vez que lo actualices, le hagas un cambio, le quieras insertar una nueva obligación, lo tienes que notificar cuando lo hagas y cuando lo modifiques ante la Intendencia de Verificación Especial. ¿Qué otro tienes que tener? Control sobre tus empleados. A tus empleados tienes que tener un registro donde le hagas la debida diligencia a la persona que va a trabajar contigo, lo capacites anualmente en temas de prevención de lavado de dinero y adicional a la capacitación, tengas un control de su estado patrimonial. Esa es una forma de los controles, ¿verdad? El estado patrimonial del empleado para que identifiques con cuánto él ingresó a trabajar contigo, cuáles eran sus bienes, cuál era su patrimonio y al año siguiente con cuánto patrimonio cuenta. ¿Para qué? Para que si hubo una variación, pues que sea razonable y no hay ningún problema. Y si excede los límites de la razonabilidad, pues que te lo documente. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Pues auditoría. Y si en tu empresa hay auditoría interna, te tendrá que auditar. Algunos acostumbran a hacerlo mensualmente. Muchas empresas te auditan mensualmente y presentan un informe semestral. Otras te auditan anualmente y presentan un informe anual. Y si tú no cuentas con un auditor interno, pues tienes que contratar un auditor externo. La firma externa te audita en temas de prevención de lavado de dinero. Es decir, estas auditorías vienen y te preguntan, mira, tú tienes manual de cumplimiento, ¿cuántas capacitaciones hiciste? Los empleados ya todos entregaron su estado patrimonial, hiciste reportes de transacción inusual, lo vamos a ver, hiciste reportes de transacción sospechosa, es decir, es una auditoría
muy detallada, tanto la interna como la externa. Cuando te auditan, los resultados se presentan al Consejo de Administración y posteriormente se envían a la Intendencia de Verificación Especial. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Pues la Intendencia de Verificación Especial realizó un documento para el registro cuando una persona empieza a trabajar contigo, un cliente. Entonces, para hacer la vinculación del cliente, te da un documento que es el que debes llenar. Se llama FEIC, Formulario Electrónico de Información del Cliente. Ese formulario lleva toda la información del cliente, de los productos y servicios que tiene contigo, su perfil económico y transaccional, ¿verdad? Y no se firma porque es electrónico. Antes del FEIC hubo otros formularios. El primero se llamaba IBE. Si eras un banco, IBBA. Para personas individuales, 01. Para personas jurídicas, 02. Si eras una financiera, IBFI, de financiera, ¿verdad? 01 individuales, 02 jurídicas. Se fue el IBBA, FI, TC, y llegó el IR, que era fue el inicio de relación. Se llamaba formulario IR. Entonces, ahí tú ponías toda la información, tenía 4 anexos. Tenías que llenar el de firmantes, el de beneficiarios, si eras persona expuesta políticamente. Ese formulario también dejó de ser vigente para personas individuales en marzo del 2021 y ya el FEI pasó a ser el formulario oficial. Y para personas jurídicas recién ahorita, el 1 de abril, empezó a ser funcional el FEIC para personas jurídicas. Es un documento donde tienes toda la información de tu cliente, su perfil económico y transaccional y qué productos y servicios tiene contigo. Esa es otra obligación. ¿Qué otro tema tienes? La actualización. La ley dice que una vez al año tú tienes que actualizar la información de tus clientes. Si cambió dirección, teléfono, perfil económico y transaccional. Si ahora es persona expuesta políticamente, ¿qué es una persona expuesta políticamente? Es una persona que por nombramiento o por elección popular ha sido designada en un cargo relevante, nacionales, también en cargos públicos relevantes, extranjeros, y a ellos les tienes que tener un control especial, ¿sí? Un nivel de aprobación, un monitoreo, un seguimiento. Esas son las personas expuestas políticamente, que también tienes que actualizarlo y registrarlo, ¿verdad? Tenerlo debidamente documentado. Y la conservación de registro se refiere que la ley dice que tú 5 años tienes que tener guardada la información de tu cliente. Y si la vas a destruir, pues tienes que digitalizarla y tienes que notificarle a la Intendencia de Verificación Especial. ¿Qué otra obligación tienes? Los registros. Tú tienes que reportarle a la Intendencia, como te digo, si eres banco, pues tienes aproximadamente 10 registros y reportes mensuales que tienes que enviar, mientras si eres, por ejemplo, una empresa de pagos, pues tienes más o menos 4 reportes que hacer mensualmente. Entonces, el más importante y el que creo que tenemos todas las personas obligadas es, si tú recibes más de $10,000 únicos o acumulados o su equivalente en quetzales, ¿verdad? Digamos 75,000 quetzales. En un día tienes que llenar documento que se llama IBE 03 y mensualmente se lo tienes que reportar en la IBE, que es el IBE 05. Ese es un ejemplo, pero hay muchísimos más reportes. Tú reportas transferencias, reportas movimientos por agencias en moneda nacional, extranjera, recepción de moneda extranjera, entre otros. El número 8, es el más importante para mí. Transacciones inusuales y sospechosas. ¿Por qué? Porque con todos estos, si tú los incumples del 1 al 7, a ti te pueden poner una multa. La IVA te puede poner una multa por incumplimiento. Sin embargo, el tema de reportes de transacción inusual y sospechosa lleva un camino. Todos los que nosotros trabajamos en una persona obligada, todos tenemos que hacer transacciones inusuales. Si estoy en un banco, mire, este cliente me trajo mucho dinero en efectivo y no lo pudo justificar. Lo reporto.
Mire, este cliente era una persona expuesta políticamente y no lo declaró. Lo reporto. Mire, este cliente tenía un préstamo para un año y me lo canceló al segundo mes anticipadamente y no me justificó por qué. Lo reporto. Esas son transacciones inusuales. El oficial de cumplimiento lo analiza, tiene un tiempo para hacerlo. Después de los 15 días que tiene para documentar lo inusual, tiene 10 días para hacer su reporte de transacción sospechosa y enviarlo en la Intendencia de Verificación Especial. Si no lo hacen y todas las demás entidades obligadas lo hicieron, y eso llega a la Intendencia de Verificación Especial, la IVE integra la información y lo manda al Ministerio Público. Y el Ministerio Público dice, no entiendo por qué 5 bancos que tenían a este cliente que fue reportado, 4 lo reportaron y 1 no. Y recuérdense, les comentaron, yo fui fiscal, los fiscales somos meros malpensados, ¿verdad? Entonces dicen, ¿y este señor por qué no lo reportó? ¿Será que está metido? Entonces empieza una pequeña indagación. Perdón, que va una ambulancia. Listo. Una pequeña indagación de cuál fue el motivo de no reporte. Si no está justificado, igual, la IVE te va a poner una multa por no haber reportado en tiempo. Y puede ser sujeto de una investigación por parte del Ministerio Público al creer, pues, que tú estás involucrado en algún tipo de participación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, quiero ver si tienen comentarios. No, solo hay notas bonitas, pero no hay preguntas. Continúo entonces. Pues por eso es tan importante. Todas son importantes, toditas. Pero el tema de transacciones inusuales y sospechosas es súper importante porque nos liberan de una responsabilidad de orden incluso penal. Informes trimestrales, todas las actuaciones que se hacen en tema de prevención de lavado de dinero en las personas obligadas, hay que informarlo trimestralmente al Consejo de Administración. Y si yo no hago un reporte de transacción sospechosa, también trimestralmente le informo a la IVE, mira, hoy no hay reporte de transacción sospechosa, ya sea de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo, porque son 2 reportes aparte, y se notifica, no hubo informe de transacción sospechosa. Eso lo hago también trimestralmente. La IVE, la Intendencia de Verificación Especial, también te puede preguntar a ti. Te puede preguntar, mira, este es tu cliente, cuánto maneja contigo, y nosotros tenemos la obligación de responder. Y la Fiscalía de Lavado de Dinero también te puede pedir información a ti. Y tú también tienes que responder. Puedes pedir prórroga, sí, pero tienes que hacerlo 2 días antes de que venza el plazo que te dieron para responder. ¿Qué otra cosa es importante? Conocer al cliente. Tú tienes que conocer a tu cliente interno, tu cliente externo e incluso a tu proveedor. Y como lo mencioné desde el inicio, pues tener oficiales de cumplimiento. Todo esto lo establece la ley. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros cumplamos con toda esa normativa? Porque, como establece la ley, el delito de lavado de dinero lo pueden cometer las personas individuales y las personas jurídicas. Si nosotros o nuestra empresa no hacen los reportes, no nos auditan y de eso deviene una posible investigación, vámonos al extremo del Ministerio Público, pues nos pueden hacer responsables, no solo administrativamente ante la IVE, sino también legalmente, ¿verdad? Dios guarde ante el Ministerio Público. Y obviamente los bienes y dineros obtenidos por tema de lavado de dinero son objeto de decomiso. ¿Pero solo la ley nos dice cuáles son nuestras obligaciones? No. Además de la ley y el reglamento, que vimos algunas de ellas, también te vienen instrucciones de la Intendencia de Verificación Especial. Por ejemplo, identificar personas expuestas políticamente, identificar contratistas y proveedores del Estado, el tema de ponerle control a la moneda extranjera, si te pagan en dólares o en euros, llevar reportes mensuales de transferencias, remesas,
movimientos en efectivo. Todas esas son una serie de instrucciones y tan lindos los funcionarios de la IVE porque hasta los hacen, han sido tantas que periódicamente hacen un resumen. Recuérdese que usted tiene que tener el FEI, controlados a sus PEPs, controlar el efectivo, actualizar cada año, porque son tantas las instrucciones. Obviamente tú puedes consultarlas todas en la página de la Intendencia de Verificación Especial cuando eres persona obligada, porque tienes acceso a esa página, ¿verdad? Pero adicional a todo esto, tú tienes que hacer tus políticas internas, las políticas propias de tu empresa, si eres persona obligada. Tienes que tener tu manual de cumplimiento, tu guía de administración de riesgos, tu política de monitoreo y reportería, tu política conoce a tu cliente. Entonces vas generando políticas internas que pasan a formar parte del gran cumplimiento normativo, sin dejar por un lado los estándares internacionales. El tema del lavado de dinero lo controla mucho el Grupo Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, que tiene sus 40 recomendaciones, muchas de ellas que se generan directamente para las personas obligadas. Viendo muy rápidamente, de las 40 recomendaciones, la 1 y la 2 es para tener una gestión de riesgos a nivel país. 3 y 4, lavado de dinero. 5 y 6, financiamiento del terrorismo. 7, proliferación de armas. 8, ONGs. Pero de la 9 a la 25 son para nosotros, las personas obligadas. No es objeto de esta presentación porque no nos daría tiempo, pero es para que nos demos cuenta qué tan importantes somos las personas obligadas, porque de la 9 a la 25 son obligaciones de cumplimiento de las 40 recomendaciones para nosotros, las personas obligadas. Entonces, ¿qué nos pide la ley? ¿Qué obligaciones nos pide la ley? Pues mira, te dice, tú tienes que tener un programa de cumplimiento. En tu programa, por favor, tienes que asegurar la integridad de tu personal y que conozcan la ley. Y mira, pídeles antecedentes personales, la mayoría nos vamos por penales y policíacos, laborales y patrimoniales. Por este espacito de patrimoniales es que les pedimos su estado patrimonial. Y capacita a tu personal, así como lo estamos haciendo hoy, ¿verdad? Sobre las responsabilidades y obligaciones que tiene esta ley. La capacitación tiene que establecer temas claros de lavado de dinero. Adicional, que te auditen. Mira, aquí está la literal C, te tienen que auditar. Y además, la formulación y puesta en marcha de medidas para identificar clientes. Esta es política conoce a tu cliente. ¿Sí? Este es uno de los artículos que establece la ley en relación a nuestras obligaciones. ¿Qué otras obligaciones aparecen en la ley? Tú no puedes poner cuentas anónimas. Tiene que tener nombre, apellido y DPI. Tu cliente tiene que estar identificado. Tienes que tenerlo registrado en el formulario electrónico de información del cliente. Tienes que identificar a los beneficiarios finales. Si tu cliente es una persona jurídica, tienes que conocer a los accionistas que tengan más del 10% de acciones. Tienes que actualizarlos una vez al año. Tienes que conservar los registros por lo menos 5 años. El número que tienen aquí es el número que corresponde al artículo de la ley. Si te depositan más de $10,000, tienes que declararlo. Tienes que hacer RTIs y RTS. Reserva de información quiere decir, si tú encontraste un cazón en tu empresa y lo reportas, y un mes después te das cuenta que salen las noticias en todos los diarios por lavado de dinero, hasta que no haya sentencia firme, tú no puedes andar diciendo, sí, yo lo reporté, porque se llama keeping of, confidencialidad de la información, si nos vamos a las recomendaciones de Gafi. Eso quiere decir reserva de información. Tú no puedes decirle a tu cliente que lo reportaste, ni tampoco puedes decirle a tu cliente que la IVE está preguntando por él. Pero sí tienes obligación de informarle a la IVE cuando te requieren información sobre un cliente. Como hablé tanto del oficial de cumplimiento, ¿cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento tiene que proponer los programas. No es necesario que él haga todas las políticas, no. Pero sí decir, miren, tenemos que hacer un manual de cumplimiento.
Probablemente te van a decir, bueno, hágalo pues, y te toque a ti hacerlo. Pero si no, hay consultores que realizan esta tarea. Tienes que conocer la ley, tienes que establecer, implementar controles, tienes que enviar información a la IBE, tienes que actualizarte técnica y legalmente, capacitar al personal, documentar tus esfuerzos en tema de prevención de lavado de dinero y hacer los informes trimestrales. Es decir, el oficial de cumplimiento es el canal para que se den y se desarrollen todas las obligaciones que establece la ley. Además de la ley, hay instrucciones de la IBE que no van a estar ni en la ley ni en el reglamento muy detalladas. Ya les mencioné algunas de ellas. Por ejemplo, la IBE te dice si tienes que hacer un informe trimestral sobre tus clientes que son personas expuestas políticamente. Más ahorita, ¿verdad? En año electoral se nos duplican los PEPs, porque les cuento, personas expuestas políticamente hay directas y hay relacionadas. Si yo fuese alcalde, también son PEPs. Mi papá, mis papás, mis hijos, mis tíos, mis primos, mis socios, eso se llaman personas expuestas políticamente relacionados. Entonces, el catálogo de PEPs ahorita ya es muy grande y ahorita que entren todos los nuevos funcionarios del nuevo gobierno, se va a duplicar. Y si yo dejo de ser alcalde hoy, durante 2 años, sigo siendo persona expuesta políticamente. También te dicen, mira, tienes que validar a todos tus clientes en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estas son listas públicas, o en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocidas como lista ONU y lista OFAC. Si tú tienes a clientes que están designados en esta lista, en el caso de OFAC, se termina la relación comercial, en el caso de ONU, tienes que notificar al Ministerio Público porque se toman acciones en relación a incautación de bienes. Como comenté, tienes que identificar a tus beneficiarios finales que tienen más del 10% de acciones. Tienes que identificar cambistas. Estos son algunos de los reportes que tiene la banca, ¿verdad? 05, $10,000, TF21, remesas y transferencias, movimiento de efectivo en sucursales, en moneda nacional, en moneda extranjera, cheques de gerencia, cambistas, sí, cheques de gerencia es el IBE 12, cuando te piden a veces estados de cuenta, el IBE 08. Entonces, es mucha la información que se envía. Mientras más grande eres, pues más reportes te piden. El reporte trimestral que les comenté atrás, de no detección de reportes de transacción sospechosa, semestralmente se envía también el informe de las capacitaciones. ¿A cuántos de tu personal has capacitado? Las auditorías pueden ser anuales o semestrales. Y si te audita la IBE, te supervisa la IBE, pues te dan un plan para cierre de brechas. Entonces, gestionar riesgos de lavado de dinero es una tarea que va pegada a conocer nuestras obligaciones. ¿Cómo gestionar los riesgos? Pues monitoreo, identifico a mis clientes, conozco los nuevos productos y servicios que tiene mi empresa, muy atento. Recuérdense que hay ciberdelitos, ¿verdad? Que se están dando mucho y estos también son precedentes de lavado de dinero. Tienen que conocer la normativa y los estándares internacionales. La IBE también te notifica una guía que se llama de administración de riesgos, donde te dice, mira, tú tienes que identificar, medir y evaluar tus riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conocer cuál es tu riesgo inherente, qué controles tienes. Así yo tengo políticas, tengo monitoreo, tengo una plataforma para validar listas. Y cuando aplicas todos los controles, ¿cuál es el riesgo residual que te queda? Que debería ser más pequeñito. Y siempre tengo que seguir monitoreando. Los controles, tú puedes auxiliarte y ver, y Dios mío, ¿cómo hago yo para identificar riesgos de lavado de dinero? Es público, hay una evaluación nacional de riesgos de Guatemala. Vamos a ver tan solo 2 diapositivas por tiempo. Conoce las 40 recomendaciones de Gafi. Hay documentos públicos que se llaman tipologías y obviamente Gafi siempre está sacando nuevas recomendaciones. Ha sacado para beneficiarios finales, para activos virtuales, incluso para COVID. Sacó un nuevo documento. Cuando tú lees todos esos documentos, por ejemplo, la Evaluación Nacional de Riesgos de Guatemala
¿Y ese documento en qué me va a ayudar? Pues te ayuda a identificar cuáles son los delitos precedentes más recurrentes. Entonces, por ejemplo, si tú eres una gran venta de vehículos, que tienes sede en Zacapa, en Petén y en Huehuetenango, pues pon más atención al dinero, porque sabemos que en Petén el tráfico de drogas está alto y también el tráfico, todos los delitos ambientales. Entonces voy a ver si mis clientes se dedican a temas que se maneje mucho efectivo, le voy a poner más atención. Si están en frontera con Huehuetenango, pues al tema de trata de personas, ¿verdad? Porque pasan ahí mucho para el tema de México. Si son personas expuestas políticamente, pues que no estén en noticias de prensa negativas. Y así, esta es solo una gráfica, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que sí nos ayudan los informes. Cuando yo ya tenga identificado el riesgo de mis clientes, productos, canales y jurisdicciones, que eso se llama riesgo inherente, saco un catálogo de mis controles. ¿Qué controles tengo? Vamos a ver, tengo, conozco a mi cliente, conozco a mi empleado, conozco a mi proveedor, monitoreo, capacito, por ejemplo. Tengo un sistema integrado de gobierno, riesgos y cumplimiento. Y con todos estos controles, ¿cómo bajó mi riesgo inherente? ¿Qué riesgo residual me queda? ¿Y qué apetito de riesgo tengo yo de seguir con el nivel de riesgo que manejo? Controles, ya para ir cerrando, hay muchos, pero los clasifico en preventivos, detectivos y correctivos. Preventivos son los que aplico en el onboarding. Yo conozco a mi cliente, lo valido en listas, lleno mi formulario, le establezco bien su perfil económico, identifico si es PEP, contratista, si hay beneficiarios, lo valido en listas ONU, OFAC, hasta la lista Engel ahora, ¿verdad? Esto es preventivo. Cuando va a entrar a trabajar conmigo, yo le puedo aplicar todos estos controles. Ya es mi cliente, entonces le aplico los controles detectivos. Lo monitoreo, tengo alertas, le hago su perfil de riesgo, es alto, bajo, medio, le hago testing, le hago pruebas, actualizo sus registros, le hago reportes. Estos son detectivos. Y se me pasó, entonces vienen los correctivos. Lo va a encontrar auditoría, qué fue lo que hice mal o no hice, o qué puedo mejorar. Me lo diste la IBE, surge una contingencia, me detectan incumplimientos y no conformidades, me sancionan, me multan, me aplican el régimen sancionatorio. Estos son correctivos. Esa es la forma de aplicar. ¿Por qué? Porque la IBE me va a estar supervisando siempre. Está en la ley el funcionamiento de la IBE, hay un intendente de verificación especial y en el reglamento de la ley de lavado se establecen las funciones de supervisión de la intendencia. Si quiero aprender más de cómo se dan los casos de lavado de dinero, puedes leer tipologías. Está la de la Pilar, hay tipologías regionales, la superintendencia de bancos, la intendencia, cuando eres persona obligada, te notifica tipologías locales, regionales o empresariales. Porque los pilares de cumplimiento van avanzando mientras más grandes somos. Nosotros tenemos que hacer la debida diligencia de nuestro cliente, empleado, proveedor en el onboarding. Cuando el cliente esté siguiendo con nosotros, empieza a trabajar con nosotros. Lo va dividido en listas. Ya cuando está conmigo lo monitoreo de acuerdo a su negocio. Si no estoy conforme, hago reportes. Pero hay entidades que ya tienen temas de transferencia, SWIFT, remesas. Entonces ahí ya tengo que automatizar mis procesos, ¿verdad? Segmentación dinámica, ¿verdad? Se conoce como RPA, automatización robótica de procesos, por sus siglas en inglés, para mostrar mayor eficiencia. Pues mis estimados, eso es todo a manera de conclusión. Recordemos, hay personas obligadas financieras y no financieras. Todos nos tenemos que registrar a la IBE si estamos en el catálogo de personas obligadas. Tenemos muchas obligaciones periódicas y no periódicas. Todos somos responsables de cumplir con estas obligaciones. Tenemos un supervisor, que es la Intendencia de Verificación Especial. Pueden haber incumplimientos o no conformidades, ¿verdad? Y recordemos que si surgen estas,
van a haber responsabilidades de orden administrativo o legal que nos pueden afectar y que prevenir el lavado de dinero, pues, es tarea de todos, ¿verdad? Porque entre todos protegemos la economía de nuestro país. Pues siendo ya las 9, les agradezco por demás a todos su atención y quedo atenta, Gaby. No sé si hubo preguntas en el chat. Yo solo recibí mensajitos muy bonitos, pero preguntas no encontré ninguna. Así es, licenciada. Muchísimas gracias por esta increíble presentación llena de información que nos llevamos. Pues sí, como usted bien menciona, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos ninguna pregunta. Sin embargo, pues tenemos que, muchísimas gracias. Dice, muy buena información. Es algo de lo que normalmente no se habla a menudo, ¿verdad? También tenemos acá que dice Eddie Posadas, muchísimas gracias, excelente tema y muchas gracias a la ADG. Rivera Ruiz Ricardo, muchas gracias por la información. Fue muy fácil de entender el detalle tan importante relacionado a este tema. Pues tenemos muchos mensajes pues de agradecimiento y de que su tema fue súper interesante y pues aprovechar a darles y invitarlos a que participen con nosotros. Nosotros pues tenemos un diplomado que está dividido en 3 fases y una certificación final. El diplomado de sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que se imparte en la Escuela Bancaria de Guatemala. La primera fase inicial, pues está a cargo de la licenciada Sayas, que como ustedes vieron, tiene un expertise para poder presentar este tema. Y pues si ustedes desean obtener más información, pues están nuestros canales para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y pues tener un acercamiento un poquito más profundo sobre este tema de prevención del lavado de dinero que pues la licenciada Sayas domina a la perfección. Así que muchísimas gracias, licenciada Sayas, por su participación en este evento, en este webinar, que es su empresa, un ente obligado, un tema súper importante que muchos lastimosamente ignoramos, ¿verdad? Porque no estamos metidos dentro de la información. Sin embargo, este tema pues nos hace reflexionar y pensar y ver muchísimo más allá para ver si nuestra empresa es un ente o no. Creemos que no, pero al final sí es parte de un ente obligado, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por su presentación. Así que muchísimas gracias a todos nuestros espectadores en nombre de la Asociación Bancaria de Guatemala, Escuela Bancaria de Guatemala, Escuela Bancaria Centroamericana y el espacio que nos brinda República para poderles llevar a ustedes hacia el lugar en donde se encuentran un poco más de información para que estén más informados. Así que muchísimas gracias, licenciada Sayas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el siguiente mes para tener nuestro webinar. Muchísimas gracias a todos. Que pasen un feliz día. Gracias, licenciada Sayas. Gracias. Muy buen día.